Dos personas murieron y una resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en el anillo interno de Circunvalación, metros antes del cruce con Avenida Fuerza Aérea. El conductor del auto que provocó el siniestro estaba alcoholizado y resultó ileso. El Volkswagen Mento tiene que haber venido a una alta velocidad. Digo, usted que conoce, ¿qué cálculo? Consideramos que sí, pero eso todo es materia de estudio y evaluación. ¿Se sabe la graduación alcohólica? 2.07. Cuando yo desciendo del vehículo me encuentro con 3 personas tiradas, una precisamente en el lugar donde estoy parado yo ahora. La otra persona estaba ahí donde está el montículo de plástico rotos, que es el muchacho que muere. ¿La persona que había provocado el accidente estaba mirando? Estaba mirándose. Sí, estaba mirando en la parte de arriba, ahí cerca del cartel. Ahí estaba parado, observando lo que estaba pasando. Como si fuera un espectador más. Sí, como si fuera un espectador más. Si yo a propósito, sabiendo que no debo tomar para conducir un vehículo, me alcoholizo, me jacto de eso, conduzco el vehículo a altísima velocidad y produzco el desastre y la tragedia que produjo, esto no es un homicidio culposo, es un crimen. Y nosotros queremos que se recarature la causa y que esta persona esté presa. Nosotros vamos a seguir luchando por todos los medios. Lo que más queremos es pedirle la solidaridad a todo el mundo que hasta ahora se ha solidarizado y nos han llegado millones de saludos, es de que reproduzcan nuestros hashtags. Queremos que esté preso. El tribunal resuelve por unanimidad lo siguiente. Primero, declarar a Alejandro Moedo, de condiciones personales ya relacionadas, autor de homicidio simple con dolo eventual, 2 resultados en concurso ideal. Artículos 45, 79 y 54 del Código Penal, y autor de lesiones graves con dolo eventual, artículos 45 y 90 del Código Penal, todo en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, e imponer la pena de 9 años de prisión con adicional ley y costas. Yo no esperaba esto, yo salí de mi casa hace 375 días y no volví por más de un mes. Por 3 meses no volví a mi casa y volví sola, sin sol y sin agus. No era lo que yo quería. Muy agradecida siempre de todas las familias, de las 3 familias, no solamente de estas 3 familias, sino de un montón de familias víctimas de siniestros viales que han quedado en el olvido y que es realmente necesario esta instancia de donde se ven todos los hechos que terminaron en muertes, digamos. Entonces, Fer, ¿te quedaste con ganas de decirle algo a Moedo? se me cruzó darle un abrazo. Pero como se lo llevaron por allá, pensé que iba a pasar por el lado mío, pero no pasó. Y porque, no sé, imagínate también el pobre pibe así como boludazo, ¿no? Que alguien no le haya podido dar un abrazo antes de decirle, che, loco, no te subas a ese auto, podés matar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Un día más, estamos los martes también ahora de 20 a 21 por Canal 10. Como lo vieron en el tape de inicio, quizás podríamos empezar el programa diciendo que el viernes, lo que todos ya sabemos y hemos ido reflejando a través de nuestros distintos medios, el viernes se dio un fallo que algunos dicen es histórico para la justicia de Córdoba en materia de siniestros viales. Pero antes, y teniendo nuestros invitados acá, digo, bueno, también hay que decir que a partir de ahora quizás les preguntaré a ellos, 3 familias y muchas más involucradas pueden dar vuelta una página, mirar de otra manera y dejar este capítulo de la justicia atrás y empezar, bueno, a vivirlo de una manera diferente, que son las familias que estuvieron directamente involucradas, que tuvieron muertes en sus familiares, que perdieron a 2 familiares, que dejaron a una con lesiones y bueno, y que ahora, bueno, podrán encarar de otra manera cerrado el capítulo judicial. La justicia, también lo preguntaremos o trataremos de charlarlo acá, quizás actuó por presión social, por presión mediática, bueno, vaya uno a saber, pero sirvió, también lo sabremos hablándolo un poco aquí con especialistas.
Voy a saludar ya a nuestros invitados para hablar sobre lo que pasó el viernes pasado y sobre lo que pasa en materia de siniestros viales en la Argentina y en Córdoba, tomando esto, el punto de inflexión que se da a partir del fallo de la tragedia de Circunvalación. Carlos Viñolo, Daniel Burgos y Natalia Lescano, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar acá, sinceramente, muchas gracias. Saludo también a otros invitados que también han sido parte de la causa, Claudio Oroz como abogado querellante, ¿cómo va? Buenas noches. Y Marcela Alfaro como familiares del Foro de Víctimas de Familiares de Siniestros Viales. Gracias, Marcela, por estar. Antes de referirnos, como dije, a estas cuestiones en materia de ley y demás, quiero saber, bueno, ¿cómo están después de esto? Dije yo bien esta página, quizá para ustedes es diferente, pero bueno, ¿cómo están después de que se cerró el capítulo judicial, ¿no? Hay que seguir. ¿Natalia? Bueno, en principio el capítulo judicial no está cerrado, ¿no? Hemos logrado sí... Una parte, sí, ¿no? Una parte claro, muy importante, que es este primer fallo, que es un fallo histórico, porque en Córdoba nunca se había dado el dolo eventual como una posibilidad punitiva dentro de los siniestros viales. Sí, en otras provincias, por ejemplo en Mendoza, en Tucumán, en Jujuy, hemos encontrado fallos, incluso muy recientes algunos fallos, pero en Córdoba no, había una jurisprudencia muy cerrada en considerar todos los siniestros viales como si fueran culposos, cuando en realidad ha quedado claro, y esto es lo importante. Vamos a explicarle lo que están mirando, Natalia, ¿no? Cuando decís los siniestros viales como si fueran culposos, siniestros que eran considerados accidentes y no donde había una intención de matar o un asesinato, ¿no? Digo, cambia, esa es la sustancia que cambia, ¿no? Claro, exactamente, que tiene que ver, bueno, ahí seguramente el doctor Oroz después lo va a explicar mucho mejor, pero fundamentalmente tiene que ver con las posibilidades de representarse o no un daño o un resultado muerte. Y en este caso, por ejemplo, fue muy importante lo que dijo el fiscal Arocena en relación a la valoración que hace de uno de los testigos, que es Fernández Reuter, que dice, él le dijo la noche anterior, si vos seguís así, vas a matar a alguien, vas a producir un accidente. O sea que efectivamente él tuvo la posibilidad, tuvo muchas posibilidades de representarse y con eso concretamente se representó. Esa fue una valoración. Entonces nosotros decimos, este fallo es importante, es histórico, no es definitivo, porque ellos van a casar y bueno, y hay que ver si el Tribunal Superior de Justicia ratifica, confirma o modifica esta sentencia, ¿no? Que es esa instancia, y después veremos qué pasa a posterior. Y por otro lado, es caso a caso, ¿no? Tampoco decimos que todos los siniestros viales de ahora en más van a ser dolosos, es caso a caso, ¿no? En esta situación en particular quedó claramente confirmado por la prueba que había en el expediente que había dolo. Daniel. Yo creo que nosotros estamos aliviados, podría decirse, porque bueno, logramos lo que queríamos, que es esto, que se entienda lo que es un crimen vial y la diferencia fundamental que hay con lo que acaba de explicar Nati, que no todo es un accidente de tránsito. Y el cambio de carátula, bueno, es algo inédito acá en Córdoba, y que lo hayamos logrado, bueno, creo que nos alivia, pero obviamente que no termina acá y vamos a seguir luchando constantemente. Y vamos a seguir haciendo actividades y cosas. Que lo hayamos logrado, decís, y bueno, tiene que ver con eso, con las movilizaciones, con la presión, sí, con no dejar de dormir el tema. ¿Carlos? Para nosotros tiene un valor fundamental que lo habermos logrado desde la calle. Solcito era una militante por los derechos de la vida, por una vida mejor. Agustín lo era, Fernanda lo es. Entonces para nosotros yo siempre digo que esto, el mejor homenaje para mi hija es haber logrado un cambio que va a ser beneficioso para salvar vidas. Eso es lo más importante que yo veo, que trasciende lo jurídico, porque no hay que olvidarse, nosotros con Dani recorrimos todas las escuelas secundarias, también la universidad, y vimos esta ausencia de conciencia vial, que los pibes realmente quieren vivirla, pero no existe esto. Y el mensaje que daba el Poder Judicial, cuando dejaba libre a cada asesino, y ahí tenemos los asesinos de Mateo, es increíble, o sea, matados, un nene de 8 años, lo mataron en la vereda, y los asesinos libres. Cada vez que quedaban asesinos libres estaba dando un mensaje pedagógico. El mensaje pedagógico de ellos era, no pasa nada con matar en auto, está todo bien si total después te dejamos libre. Siempre era así.
Y después mucho más complejo cuando uno se mete en cómo analizan ellos para no hacer el dolo con esto de que yo lo felicito al fiscal Arocena por haber criticado al TCJ de dejarse de mirar la mente del asesino. Hay que ver el contexto. Entonces para mí ese es un homenaje, haber defendido vidas por delante, porque ahora ahora hemos logrado otra condena pedagógica. ¿Sí? Esta pedagogía nueva te dice al revés de lo que decía antes la justicia. Ahora te dice, si vos te subías a un auto, te emborrachás, no cumplís las normas viales, haces viraje, te adelantás por banquina y te convertís en un asesino con un arma. Tu auto se convierte en un arma. Eso es lo importante, que yo se lo pude decir al tribunal. Les dije, yo quiero que a mi hija la condenen como si la hubieran matado con arma. Yo creo que ahora ha empezado una nueva etapa, que se empieza a entender que el auto se convierte en un arma en manos de gente borracha, y haberlo logrado desde la calle. Eso digo yo, para mí, segundo homenaje a estos 3 chicos hermosos, a 2 que los hemos perdido, aunque los tenemos de otra forma con nosotros para siempre. Ese es un gran homenaje, haberlo logrado desde la lucha, desde la perseverancia, de que no bajamos las banderas ningún día en todo este año, digamos, nos planteamos algo que nos dijeron que era un imposible, ¿sí? O sea, periodistas especializados dentro de tribunales y con todo el amor nos dijeron, che, esto no lo van a lograr, porque esto no pasó nunca. Y nosotros le dimos para adelante y nos plantamos, pero ¿qué es lo que hicimos? Desenterramos a un gigante. No es que lo hicimos nosotros solo, las 3 familias que sí nos unimos de una forma increíble y eso, desenterramos a un gigante. Muchísimas familias que estaban sufriendo, gente que estaba viviendo otros tipos de impunidad. Entonces se produjo un abrazo gigante y que en los últimos días fue increíble. O sea, ya empezó a darse una condena social tan fuerte que los jueces yo creo que no tenían margen de hacer otra cosa. No tenían margen. Entonces, bueno, yo festejo eso, ¿no? El que hayamos logrado esto y se vienen muchas cosas para adelante, que bueno, ya les contaremos. Claudio, tu análisis como abogado querellante, a ver, tenés cercanía también con las víctimas, creo que no lo analizás solo como abogado, pero para explicar bien, ¿para vos también hay una bisagra acá, en este fallo? Yo estoy esperando con ansias leer los fundamentos. Porque, por ejemplo, me pareció una vergüenza escuchar al abogado defensor decir, con los fundamentos que te ha dado el tribunal, voy a apelar ante el periodismo. Cuando todavía no se conocía. Los fundamentos se van a leer a los 10 días del viernes pasado. Claro. Y todos los queremos leer con atención. Porque yo creo que hay que diferenciar 2 cosas. Estaría muy mal que los jueces fallaran por el clamor popular. Muy mal. Deben fallar en base a la justicia. Y por eso nuestros alegatos es como que se dividieron en 2. Perdón, te freno ahí también para ir entendiendo los temas jurídicos. Vos decís, deben fallar en base a la justicia. Pero ¿está clara, digamos, la legislación en ese tema? En la legislación está clarísimo. Cuando yo quiero matar y utilizo un arma, como es un vehículo de 1.600 kilogramos, a más de 80 o 90 kilómetros por hora, violando toda la normativa que hay y pasando por la banquina, está expresamente prohibido 3 veces por lo menos. Cuando choco y mato, y no es algo inesperado, no es algo que no me pude representar como que iba a suceder, y ¿cómo me voy a hacer responsable de estos muertos si no me lo pude representar? Esto es una falacia, ¿no? O sea, en el Código Penal está contemplado para este tipo de casos. O sea, hay distintos casos de eventos que se pueden producir con un automotor. Pero en este tipo de casos, cuando se viola todo tipo de normativa, se conduce alcoholizado y drogado, y se conduce a su vez a gran velocidad por lugares que están absolutamente prohibidos por la ley, no hay duda que estás en presencia de, mientras lo estás haciendo, en una tentativa de, cuando se produce, obviamente estás en presencia de un homicidio. Corregime por ahí, sí, parangono casos que a veces no tienen que ver, también le voy a sumar a Marcela, pero... A ver, yo analizaba un caso en el que había intervenido el mismo fiscal que intervino ahora, creo que es el de la picada de Villa Hualcalde. No quiero ser impreciso, digamos, pero ahí hay víctimas fatales y se llega a un juicio abreviado y a un arreglo. Está bien, es cierto, se tiene que tratar caso por caso, pero vos decías recién,
los jueces no debieran fallar por la presión social, pero parece que hace falta, ¿no? Pero no terminé de explicarme. Bien. No deberían fallar por la presión social, pero obviamente si no hubiera habido presión social, en este caso, los jueces no hubieran fallado justamente, con justicia. Y hubo como una doble táctica en la acusación. Obviamente que el fiscal Arocena, en su alegato, alegó en función de las concepciones del siglo XIX y principios del siglo XX que tiene el Tribunal Superior de Justicia, o sea, la culpa psicológica, que solamente, ¿cómo sabes qué querés? ¿Cómo? O sea, solamente siendo psicólogo, y ni siquiera siendo psicólogo, podés descubrir qué pensás en determinado momento, en determinado instante. Claro, interpretar el pensamiento de alguien que se representa, o sea, digamos que va a hacer un daño o no. Que es querer hacer una conducta y hacerla, pudiendo comprenderlo y sabiendo que, pudiendo motivarte en la norma, y no lo mismo, pudiendo hacer todo eso, lo mismo lo haces, eso se llama dolo. Porque por ahí confunde la palabra culpa, que tiene que, por ahí, origen religioso. La culpa es negligencia, imprudencia, ¿está claro? Claro. El dolo es cuando yo hago algo que quiero. Cuando hay intención. Intención, bien. Vos lo has dicho. Entonces, para nosotros, para el derecho penal moderno del siglo XX, del siglo XXI, después de los 6 millones de judíos gaseados en las cámaras de gas, después de los 53 millones de víctimas mortales de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de los nazis se excusaban diciendo, bueno, pero a mí la ley, el derecho positivo, decía que yo estaba haciendo lo correcto, porque el derecho penal alemán, que tenía origen racista, ¿verdad?, yo estaba haciendo un bien según el derecho penal alemán. Y esto, obviamente, no había posibilidad que la humanidad aceptara esto, ¿está claro? Entonces hubo una evolución muy importante desde la Segunda Guerra Mundial para este lado, que culminó en que el dolo lo establece la ley. Es la responsabilidad, es normativa. La norma te dice cuando cometes dolo. Porque si vos te vas a poner a discutir el sexo de los ángeles, lo pensó, no lo pensó, lo previó, no lo previó, se lo representó, no se lo representó, ¿entendés? Vamos a entrar a discutir cuestiones que son imposibles de discutir, incluso cuando son obvias. Porque nosotros le pusimos el ejemplo en el alegato. A ver, pero aparte incluso, a ver, eran novias, creo, en muchos de los siniestros viales donde había intencionalidad o se podía hacer esa representación, pero digo, el derecho en esos siniestros acá no se combinaron falló, las dos cosas digamos, de las que vos preguntaste. Se combinó, por un lado, que nosotros, por un lado teníamos muy buena prueba, la acompañamos, las familias acompañaron la prueba, también hubo recursos económicos para que pusiéramos peritos muy avanzados en la cuestión, que muchas veces otras familias pobres no lo pueden hacer, ¿está claro? Pudimos acercar videos que la gente nos trajo y las llevamos a la causa y las mostramos, que ponían en evidencia, pudimos hacer una reconstrucción para nuestro alegato que mostraba claramente cómo había sido el supuesto accidente de tránsito, ¿me entendés? Y entonces no cabía ninguna duda de que había obrado con dolo. O sea, y esto fue acompañado a su vez por el clamor de la gente de que esto no podía seguir sucediendo más. ¿Por qué? Claudio, porque desde que se cerró la circunvalación, vos salís de acá del canal y casi seguro que tomas esto para llegar a tu casa, porque casi todos empezamos a tomarla y nos puede suceder a cualquiera, a vos, a mí, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cualquiera se puede encontrar con un amoedo hoy en la circunvalación. Quédate ahí con la idea, ya la continuamos, pero quiero sumar también a esta mesa, que lo tenemos conectado por Zoom, al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también participó por medio de la agencia como amicus curiae en este juicio. Pablo Martínez Cariñano, ¿cómo va? Buenas noches y gracias por estar en Redacción Abierta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pablo, la semana pasada, el viernes, cuando se conoce este fallo, vos decías, esto marca un precedente histórico, que es un poco el acuerdo quizás que hay por aquí, pero ¿qué es lo que está faltando
en la legislación para que esto no sea un fallo aislado y pueda avanzarse en ese terreno? Más allá de si querés hacer una reflexión con respecto al fallo de este siniestro vial que tuvo condena. Respecto del fallo, lo que tengo para decir, además de reiterar su carácter de señero, su carácter de hito en la justicia cordobesa y como referencia para todo el país, porque los jueces valientemente decidieron llamar a las cosas por su nombre y no considerar un accidente a lo que fue un homicidio doloso. Eso es absolutamente importante y marca un precedente. También quiero decir respecto de eso que al día siguiente me preguntaron si Amoedo fue condenado por la presión social o por la presión mediática. Yo creo que fue condenado por la presión de la prueba, por el enorme trabajo que hizo la querella y que hizo la Fiscalía. Y lo repito, si esto hubiese sido realmente un accidente, algo sin querer, algo fortuito, se podrían haber juntado 1 millón de personas en las puertas de tribunales, pero no habría sido condenado Amoedo. Amoedo fue condenado por lo que hizo, por lo que eligió, por lo que decidió hacer y no por la presión de nadie. Y respecto de qué necesitamos, y creo que en Argentina necesitamos un código penal actualizado en materia de siniestros viales que discrimine aquellas conductas imprudentes o negligentes que conforman el tipo culposo, que conforman los accidentes, que las distinga de estos hechos donde claramente hay un desprecio absoluto por la vida de otras personas, donde hay un desprecio absoluto por las normas y donde claramente el imputado puede prever lo que va a hacer si continúa con la conducta y decide continuar. Necesitamos un código que tome la figura del homicidio vial que hoy necesitamos, porque así como estamos, terminamos dependiendo de la voluntad de uno o más jueces, cuando esto debería ser algo imperativo desde lo legal. Decís necesitamos, bueno, ¿qué falta para que ese código se establezca? Digo, lo veía a Sergio Massa la semana pasada y al ministro de Transporte de la Nación en la Cámara de Diputados, reuniéndose con las diferentes organizaciones que nuclean a víctimas de siniestros viales. Veía que tenía un encendido discurso, ya lo vamos a pasar por aquí, pero digo, hay algunos fallos, está la intención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, parece que hay una intención en la Cámara de Diputados de hacer una modificación o llevar una modificación en ese caso, pero ¿estamos cerca, estamos lejos? ¿Qué pasos faltan para eso? Los proyectos están presentados. Hoy, aunque te parezca mentira, ¿qué estamos? A 31 de mayo. 31. Hoy se ha conformado la Comisión de Transporte, que va a tratar alcohol cero, y también la Comisión de Legislación Penal. Ya tienen sus autoridades, ya no hay motivos para la dilación. Tenemos el compromiso, por supuesto, verbal de las autoridades de estas comisiones de tratarlo lo antes posible. Esperemos que se concrete. Necesitamos que el país debata esto. Esto no puede quedar en la opinión de un funcionario público como yo o cualquier otro que por su naturaleza estamos de paso, sino que necesitamos que el país, a través de sus representantes democráticos, decida de qué manera van a transitar los argentinos y las argentinas y qué sanción le va a corresponder a aquellos que usan su auto como un arma. Tan simple, tan de perogrullo como esto, pero lamentablemente hoy tenemos una norma que te dice, te está invitando a que si querés matar a alguien e irte a tu casa, lo hagas con un auto. No podemos seguir así. Más allá de la norma, sabemos que una cosa es lo que corre por vía legislativa, está la norma, puede estar, pero la gente sigue muriendo en las rutas y en las calles del país, Pablo. También en ese sentido falta mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos trabajando fuerte con todas las provincias, estamos introduciendo cambios como la licencia por puntos, como la alcoholemia federal, como hacer autos más seguros. Ya hay autos que no se pueden vender más a partir de lo que determinó esta gestión, los que no tenían control de estabilidad, lo mismo con las motos. Estamos sancionando y suspendiendo licencias de una manera muy fuerte. Estamos como, bueno, este caso de Amoedo es un ejemplo, metiéndonos en las causas para buscar que haya justicia. Por supuesto no hay milagros y no hay soluciones de un día para el otro, pero estamos entre todos con las provincias logrando o trabajando para que la seguridad vial forme parte de la agenda, porque esto es un paso
sine qua non para cualquier mejora. No es posible que en Argentina, donde los siniestros viales ocupan el lugar que ocupan, sea un tema casi ignorado por la ciudadanía, ni que hablar por sus representantes al más alto nivel. Estamos trabajando para que eso cambie. Pablo, muchísimas gracias por sumarte a Redacción Abierta. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también estuvo en Córdoba presenciando este fallo. Te quiero preguntar ahora, Marcela, porque, bueno, también deja algunas cosas para charlar lo que decía el director de la agencia con respecto a la legislación y a lo que se falla. Estaría en discusión esto de que los jueces no fallan por la presión social, porque la verdad, si uno analiza fallos anteriores, podría dar a entender que sí, me parece, ¿o no? No. O sea, las marchas, la presión, la presencia en las calles de los familiares de víctimas ahondan todavía más el dolor que tienen, estar pasando un duelo y exigiendo algo que es un derecho. Es decir, esto que decían los papás de Sol y de Agustín, su hermano, es real. O sea, tener que estar en ese momento de pérdida, en el sufrimiento mismo, teniendo que estar exigiendo por acceder de manera igualitaria al derecho a la justicia. Y no se accede de manera igualitaria al derecho a la justicia en ningún lugar del país. Quería tu análisis, cómo veías esto, digo, y vos que por ahí tenés una visión sobre todas las causas que han llegado a juicio, que han sido tratadas como dolo y no... Son muy pocas, las puedo contar con la mano. Es más, cuando me han preguntado se las puedo nombrar. Las que han sido caratuladas de entrada como dolo no han llegado a nada. Han llegado a ser homicidios culposos con prisión condicional o en suspenso. Probation, millones. Prescripciones, todas. También tenemos una cantidad de... probation, cuando decís juicio de prueba, digamos... suspensión de juicio. Suspensión de juicio de prueba en casos donde ha habido muertes. Muertes dobles, muertes de no una sola persona. Por ejemplo, tenemos el caso de Arroyito, del chiquito Ticera y el primo Varas, muertos en la ruta 19 por una persona que los embiste, siendo ellos peatones. Y el juicio se hizo en San Francisco. Sí, se llegó a una condena con prisión condicional. 1. También tenemos de Alto de Chipión, el caso de la familiar Silvia Bertotti, su hermano Gabriel Bertotti. Una picada. 2 personas muertas. 0. ¿Por qué? Por inacción del abogado querellante que dejó que prescriba la causa. Porque también tenemos que encontrar buenos abogados. Porque aquí siempre en esta confusión de que queda a poder discrecional del juez, se da lugar al chanchurro, a la hablada, sobre todo en el interior de las provincias y del interior de Córdoba, en donde hay un interjuego. Apelo a la pericia de usted como conocedores del tema. ¿Se da por caso a caso o se da porque no hay una legislación clara o porque...? La legislación es antigua. La Ley Nacional de Tránsito es de 1945, creo. Tenemos 24 provincias que también tienen su ley provincial de tránsito y 400.000 municipios, no sé, 400 y pico tenemos en Córdoba, y si lo multiplicamos por las 24 provincias, no sé cuántas más, que también tienen sus mismos distintos procederes. Entonces no hay una unificación. ¿Cómo va a ser un ciudadano para saber cómo se va a conducir aquí o en La Para? Si tenemos distintas formas de morir, distintas formas de ser embestido y va a ser una cosa o va a ser otra. Te pongo un ejemplo de lo que ella está diciendo. ¿Hace cuánto tenemos unificados el carnet de conducir? Hace muy poco, porque hasta que las provincias se unieron a la Ley Nacional de Tránsito es a discreción. A discreción, o sea, todos los poderes que hacen al Estado argentino o a cualquier Estado, que son los 3 poderes, deberían actuar en conjunto, mancomunadamente, para lograr una posición clara, precisa en esto que es una conducta, que yo como psicóloga, que el estudio de la psicología del tránsito también, no podemos todavía ver cómo lograr llegar a la gente, cómo lograr a cambiar esa pequeña cosa, esa representación. Ustedes por ahí dicen y confunden también, diciendo esto no es un accidente. Todos
les llaman accidentes a todos. En realidad son todos delitos, hechos viales, eventos viales. No son accidentes, la mayoría no, salvo que te dé un infarto y te moriste y hiciste algo. Pero la mayoría, el 98%, está comprobado de que no lo son. Entonces son hechos viales, son delitos viales, eventos viales. Y algunos se transforman en homicidios o en lesiones culposas o gravísimas que deben ser considerados delitos. Por eso debe haber una política criminal al respecto, que cada provincia tiene su política criminal. Perfecto. Cuando nosotros en el año 2014 tuvimos acceso al Tribunal Superior de Justicia y a la ministra de Justicia de ese momento, nos dijo, tenemos la cárcel llena de presos, ¿qué quieren que hagamos? No sé, no es problema nuestro, nosotros somos ciudadanos y para eso pagamos nuestro impuesto. Tendrían que ver. No es una buena respuesta. Nosotros tampoco sabemos qué puede hacer el servicio penitenciario. Bien. Yo no sé. Deberán debatir y deberá haber legislaciones y códigos procesales en las provincias también para que no haya desigualdad para el acceso a la justicia, porque no todos tenemos los recursos naturales, económicos, culturales y sociales que algunos otros tienen. Entonces, ¿qué pasa? Va una señora que no sabe ni cómo llegar al juez a golpearle la puerta y decir, ¿cómo va mi? Ya va a llegar, hasta que el día prescribió. ¿Qué pasó? Y de todo puede haber pasado. De todo. Vamos a seguir hablando de este tema, estamos hasta las 9 de la noche con Redacción Abierta, estamos hablando sobre el fallo que se considera histórico de la tragedia vial de circunvalación que ocurrió el viernes pasado y por supuesto todo lo que esto desencadena. Pausa cortita en Redacción Abierta y ya venimos.